Hoy analizamos los resultados de las europeas desde esta radio libre, esta república independiente, esta Radio Free Europe. Tertulia independiente para gente exigente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió anoche construir un bastión a izquierda y derecha contra los extremos. Esos extremos que ella misma y otras derechas alimentan. Together with others, we will build a bastion. La candidata a renovar su puesto por el Partido Popular Europeo quiere reeditar ahora una mayoría junto a socialdemócratas y liberales con el apoyo de los verdes después de haberse acercado a la ultraderecha en campaña. Violeta. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones con 189 escaños, seguido del bloque socialdemócrata con 135. Los grupos de ultraderecha suman 148, que son 30 más que la anterior legislatura, y aunque no son homogéneos, si se unieran, serían la segunda fuerza del Europarlamento por delante de la socialdemocracia. La noticia es que los europeístas mantienen su mayoría por los pelos, pero los ultras han llegado para quedarse. Sí, en Francia, la extrema derecha de Marine Le Pen ha obtenido el 32,4% de los votos, más del doble que la candidatura de Macron, que convocó elecciones para el 30 de junio tras conocer los resultados. En Alemania, la coalición de derecha CDU-CSU ha ganado con más de un 30% de los votos y la ultraderechista AfD ha escalado hasta el segundo puesto por delante de Socialdemocracia. Pero no todo son malísimas noticias, no todo han sido avances para la ultraderecha. Han retrocedido en Suecia, en Finlandia y también en Portugal, donde los socialistas han superado a los conservadores por la mínima. En Países Bajos, la alianza entre socialdemócrata y verde ha superado por los pelos a los ultras de Geert Wilders. Aún así, la principal conclusión es que toda Europa ha girado a la derecha, incluida España, que elegía a 61 diputados. Hemos ganado más de 1,5 millones de votos respecto a las últimas elecciones europeas y el Partido Socialista ha perdido más de 2 millones de votos respecto a las elecciones europeas de hace 5 años. El PP ha ganado las elecciones con 22 escaños, 2 más que en 2019, un ascenso equivalente a lo que ha perdido Ciudadanos, que desaparece definitivamente de la Eurocámara. Un resultado que da vida a Feijóo, pero no es suficiente como para lograr su objetivo de derribar a Sánchez. Nuestro partido es el dique de contención de la ultraderecha, aquí y en Europa. Y que no os quepa la menor duda, porque vamos a trabajar para seguir creciendo. Con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como cabeza de lista, los socialistas no logran la remontada, pero salvan los muebles con 20 diputados, solo 2 menos que el PP. Tampoco logran frenar el avance de la ultraderecha, pese a lo que decía la ministra, que incorpora más piezas a su puzzle. Nuestra conclusión es que Europa Viva 24 ha ganado las elecciones europeas. Vox se alza como tercera fuerza en España con 6 diputados, el doble que en 2019, un ascenso que no ha impedido la irrupción del agitador de ultraderecha Alvise Pérez. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores, y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad. Con un discurso racista y basado en la desinformación, se acabó la fiesta, ha obtenido 800.000 votos que se traducen en 3 escaños en el Parlamento Europeo. Quien no está y no estaba noche para fiestas una vez más es la izquierda a la izquierda del PSOE. Creo que toca reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo mal o qué debemos hacer los partidos políticos, las fuerzas políticas, para explicar a las ciudadanas y los ciudadanos la importancia de las políticas. Esto decía la líder europea de Sumar, Estrella Galán. Sumar ha obtenido 3 diputados, un mal resultado que además deja fuera del Parlamento Europeo a Izquierda Unida por primera vez en su historia, porque su representante Manu Pineda iba de número 4. Anoche varias voces de Más Madrid pidieron un cambio de rumbo. Yolanda Díaz ni siquiera fue a la sede de su propio partido y guarda silencio. Aún así, su candidata Estrella Galán ha sobrevivido a una cabeza de lista por Podemos mucho más conocida. Las fuerzas del consenso bélico tienen una mayoría muy preocupante en Europa y en España. Podemos ha logrado 2 representantes en el Parlamento Europeo, con Irene Montero a la cabeza, pero queda también por debajo de Ahora Repúblicas, la coalición de Esquerra, Bildu, BNG y Aramis, que ha mantenido sus 3 escaños. Avui, Ara Repúbliques, com heu vist, ha revalidat la confiança de la ciudadanía. Y eso pese al batacazo de Esquerra, que lideraba la alianza con Diana Rivas. El independentismo catalán ha salido perjudicado de estos comicios. Junts ha cedido 2 representantes y se queda con 1, el mismo que mantiene CEUS, la coalición de PNV, Coalición Canaria y otras pequeñas formaciones.
Vamos a analizar todos estos resultados con el mejor plantel. Hoy nuestro nido de rojos y de rojas tiene a 2 directores de periódico de izquierdas y uno de los grandes estudiosos de la extrema derecha en España y en el mundo. Ignacio Escolar, director de nuestro medio asociado El Diario.es. Crudos días. Buenos días, Javier. Hemos leído tu artículo, pero danos un par de titulares. A ver, hay muchas cosas aquí. Primero, el Partido Popular consigue su objetivo, que era ganar las elecciones, y que en la campaña electoral se le hizo largo. Lo hace por un margen que para Feijóo, por tal y como ha ido la campaña, es un éxito, 4 puntos, pero que viendo cómo estaban las encuestas hace apenas 4 meses es un fiasco. Llegaron a estar a 9, a 10 por encima del Partido Socialista. Y como decía en mi artículo de hoy, esta victoria de la derecha trae un regalo envenenado. Se hunde Ciudadanos, desaparece, pero llega un nuevo partido ultra, aún más ultra que Vox, una escisión a la derecha de Vox, que se acabó la fiesta con Alvise Pérez y que va a provocar serios quebraderos de cabeza a toda la sociedad española y también al bloque conservador, porque hay que pensar hasta qué punto esta irrupción, que tiene muchísimos votos, muchísimos escaños, va a seguir creciendo después en un momento en el que empezará a conocerlo la gente. Lo llamativo de Alvise Pérez es lograr 800.000 votos con un conocimiento ciudadano bajísimo. Muy poca gente sabe quién es. ¿Qué va a ocurrir cuando toda esta gente se entere de quién es Alvise Pérez? Que se enteró anoche con el resultado electoral, pues que inmediatamente va a subir mucho en votos, a costa del PP y de Vox. Y esto va a tener, que en mi opinión, consecuencias bastante complicadas para la derecha. Y luego en la izquierda, pues te estaba escuchando ahora, es una tragedia, el resultado es bastante malo, tanto el de Podemos, aunque asome en la cabeza, como el de Sumar, que es aún más malo porque vienen de más arriba, y debería provocar, en mi opinión, consecuencias, al menos un debate interno en Sumar sobre qué se ha hecho mal durante toda esta campaña electoral, qué ha fallado y qué se puede hacer para remediarlo. Terminarían antes contando lo que se ha hecho bien. Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Crudos días. ¿Qué tal, Crudos días? Tus titulares, para empezar. Bueno, yo creo que en clave europea está claro. Tú comentabas antes, ¿no? Que parece mentira que no pensemos, ¿no? Que no puede pasarnos nada parecido al siglo XX, a lo que ocurrió en el siglo XX. Y yo creo que la respuesta es que ya está pasando, ¿no? O sea, ya está. O sea, está ocurriendo. Creo que no hay marcha atrás. Y lo vamos a ir viendo en los próximos años, ¿no? En clave nacional, yo haría un par de lecturas, ¿no? Una, la extrema derecha, Vox y Alvise, suman 9 escaños que crecen con respecto a las anteriores, que es exactamente lo mismo que crece el Partido Popular. Es decir, tenemos una derecha muchísimo más fuerte y desde luego mucho más fuerte que la izquierda, que como ya habéis comentado, pues es un desastre absoluto, ¿no? El resultado de Sumar es un drama. En mi opinión, lo que sí que ya es el drama total es la desaparición de Izquierda Unida del Parlamento Europeo por primera vez en la historia de las elecciones europeas. Esto ya generó una fricción interna en Sumar porque, bueno, pues se impusieron otra serie de partidos y Manu Pineda, que era el candidato de Izquierda Unida, terminó en 4ª posición y finalmente pues no ha entrado, ¿no? Y yo creo que aquí toca hacer una reflexión profunda, ¿no? Por ejemplo, personas como María Eugenia Rodríguez Palop, que creo que han hecho un importante papel en el Parlamento Europeo en la pasada legislatura, ni siquiera han ido en las listas de Sumar, ¿no? Y en las primeras posiciones de Sumar han ido personas, bueno, pues que en fin, tampoco eran personas muy conocidas o que tuvieran una trayectoria al menos ya en Europa constatable, ¿no? Yo mi principal conclusión después de todo lo que hemos visto anoche es preocupación, ¿no? Y una paradoja, y es que cuando se está celebrando el 80 aniversario del desembarco de Normandía, precisamente, o sea, lo que vemos es los ultras primera fuerza en Austria y Francia, segunda fuerza en Alemania, ¿no? Da miedo. Da mucho miedo. Es verdad que en el momento en el que se cumple ese 80 aniversario del desembarco de las tropas aliadas estadounidenses para salvarnos del fascismo, el fascismo es el que ha desembarcado con fuerza en Europa. Y tu preocupación, la preocupación también de Nacho, la comparte el autor del podcast sobre la secta ultra El Yunque y autor de libros imprescindibles sobre los neofascistas. Miquel Ramos es colaborador de medios como La Marea Público y, por supuesto, Carne Cruda. Miquel, crudos días. Crudos días. Tus titulares.
Vamos a ver, yo creo que no estamos leyendo la situación como corresponde. Yo creo que nos hacemos un flaco favor si pensamos que la extrema derecha es un fenómeno ajeno a la Europa o es un fenómeno, digamos, que no representa los valores europeos o incluso un proyecto que ha venido a destruir Europa. Yo creo que nada de eso es real. Yo creo que la extrema derecha es parte de esta Europa, ¿no? Y es parte desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, porque nunca, de hecho, Europa creo que se miró bien al espejo después de lo que significó toda la tragedia del nazismo y los fascismos. No vamos a hacer aquí una clase de historia de la falsa desnazificación y desfascistación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hay que reconocer que muchas de las propuestas de la extrema derecha ya se aplican en Europa sin gobernar la extrema derecha, y esa es la gran victoria de las extremas derechas, que mucha gente que no se considera de extrema derecha compre los marcos de la extrema derecha. Y ayer, cuando tuvimos los resultados ante nuestras narices, leer a gente de izquierda decir, es que es verdad, es que tenemos que hablar del problema de la inmigración, es que quizás las feministas se han pasado, es que quizás... comprando reiterada uno tras otro todos los marcos de la extrema derecha. Bueno, pues nada, si la solución para combatir a la extrema derecha es asumir que la extrema derecha tenía razón y que hay que hacer lo que ella diga, pues yo creo que la batalla está perdida de antemano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la izquierda tiene que encontrar su lugar. También es verdad que estamos arrastrando un ciclo, yo diría desde la crisis del 2008 hasta ahora, con liderazgos, si no los mismos, muy parecidos, con retóricas obsoletas y que no somos capaces de leer el momento. Hemos pasado una pandemia y no somos conscientes de lo que ha pasado durante esos años y lo que ha supuesto, ¿no?, que personajes como Alvise, por ejemplo, se hayan criado y hayan convencido a tanta gente a través de Telegram. Es decir, aquí nadie está mirando a Telegram, ¿no? Y pues mira, casi 1 millón de votos vía Telegram, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también creo que es importante entender que estamos en una guerra, esa otra, ¿no? Que la retórica belicista de la Unión Europea, los miedos, los pánicos que han ido insertando poco a poco los medios de comunicación, virando el problema de la vivienda al problema de los ocupas, virando el problema de la escasez o de la clase trabajadora, virando ese problema a problemas de competencia por los recursos con los inmigrantes, con que hay que apretarse el cinturón porque hay que estar en un contexto de guerra. Pues todo eso también genera unos miedos y unas ansiedades que la gente se abraza al primero que aparezca con soluciones mágicas a estos problemas complejos. Tenemos una crisis bélica, tenemos una crisis climática, tenemos una crisis migratoria, tenemos una crisis económica y hemos tenido una crisis sanitaria, y de hecho quienes están dando respuestas son esos salvapatrias de ultraderecha populistas, mientras en la izquierda, por cierto, también van ascendiendo esos partidos que se llaman obreristas pero son nacionalsocialistas, es decir, los llamados rojipardos. Y el tiempo está hoy tan oscuro, tan sombrío, como nuestro ánimo, como Europa. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Analicemos lo que ha pasado en el corazón del continente. He decidido devolverle la posibilidad de elegir nuestro futuro parlamentario mediante la votación. Por lo tanto, disuelvo la Asamblea Nacional. En un momento firmaré el decreto convocando a las elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. Antes incluso de conocer los resultados, Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas anticipadas, haciéndose un Pedro Sánchez, Violeta. Totalmente, como decíamos antes, la ultraderecha de Marine Le Pen arrasa como primera fuerza con el doble que el partido del actual presidente. En Alemania, la ultraderechista de Alternativa para Alemania quedan en segunda posición por delante de los socialdemócratas, y en Austria el ultraderechista Partido de la Libertad es primera fuerza con el 25% de los votos. Ignacio, empezando por Francia, ¿qué pasará allí y qué importancia tendrá lo que pase allí? Evidentemente Macron está intentando un revulsivo, tú lo has dicho bien, como al estilo de Pedro Sánchez después del desastre de las municipales, allí al estilo de Pedro Sánchez después del desastre de las europeas. Y yo creo que es una incógnita. Le puede salir, pero puede forzar también una cohabitación, un escenario en el cual se vea obligado a nombrar un primer ministro, una primera ministra de extrema derecha, lo cual sería un escenario bastante inédito.
yo creo que ese tipo de estrategias nunca se sabe cómo funcionan a largo plazo. A Sánchez le salió en un entorno y en un contexto muy específico y por la mínima, por muy poquito. Le puede salir como a Cameron con el Brexit, Nacho. Por eso, ¿no? Este tipo de revulsivos, a veces el paciente responde, otras veces se muere del todo. O sea que no es tan fácil pronosticar cómo va a ser el resultado futuro de unas legislativas en Francia. Desde luego, pilla a toda la izquierda un poco despistada. Dentro del resultado es llamativo, al menos, que la socialdemocracia francesa recupera un poco, prácticamente empata con Macron, y ya veremos cómo se convierte esto después en un resultado en unas legislativas donde normalmente o en teoría se vota de otra manera. Virginia, ¿cómo podemos leer que 3 de los países más importantes, diría las 3 cabezas, las 3 mayores economías del continente, tienen Alemania a los neonazis en segundo lugar, Italia, gobernados por el fascismo, y Francia acaba de tener por primera vez una victoria de la ultraderecha? Bueno, yo creo que esto no es nuevo, o sea, esto se viene cociendo desde hace mucho tiempo y en buena parte se viene cociendo por esa tibieza de los, pues de personas como von der Leyen o incluso de gobiernos socialdemócratas a la hora de abrazar o de tender la mano a algunos de estos gobernantes, ¿no? O sea, por ejemplo, a von der Leyen la oímos hace nada hablar de pactar con Meloni, Feijóo 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, hay una normalización, ha habido en los últimos años y sigue habiendo una normalización de los movimientos de extrema derecha y queda clarísimo cuando von der Leyen, como decíais en la introducción, dice que se va a levantar un bastión para combatir los extremos, sean de derechas o de izquierdas, ¿no? No, mire, es que aquí estamos hablando de una cosa muy clara, ¿no? Que es el fascismo y este resurgir de la extrema derecha con el recorte de derechos, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que este recorte de derechos ha venido también muy impulsado desde el propio seno de la Unión Europea, ¿no? O sea, este año hemos visto cómo se ha aprobado el pacto migratorio, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, votado por el conjunto de la Eurocámara prácticamente, que es un pacto absolutamente restrictivo, contrario a los derechos humanos, y este es el brazo a torcer que están dando los gobiernos democráticos desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que en el año 2015 comenzó el flujo de refugiados sirios a Europa, que fue cuando se empezó a construir esa Europa fortaleza, ¿no? Y esa externalización de fronteras a países que son estados fallidos y a los que se les paga millones de euros para que retengan y contengan allí a migrantes y a refugiados sin importar un rábano si se cumplen los derechos humanos o no, ¿no? Entonces, cuando desde los propios gobiernos supuestamente demócratas de la Unión Europea se están aplaudiendo, impulsando medidas como estas, ¿cómo no va a crecer la extrema derecha? ¿Cómo no va a crecer la extrema derecha si lo que se está haciendo es sembrarles el terreno, ¿no? para aplicar todo lo que ellos llevan defendiendo? Yo creo que también aquí, no sé, leí esta mañana en alguna columna alguien que hablaba, ¿no?, de un problema que la izquierda no ha sabido afrontar, pues posiblemente de forma cultural, lo que nos ha venido en estos años, ¿no? O sea, la pandemia, el clima belicista. Y es posible que no se haya sabido afrontar, ¿no? Pero a mí, yo cuando hago un análisis intento ser un poco seria y pienso que realmente no es fácil saber encarar todo esto, ¿no? Con este auge de los extremismos, ¿no? Y con este clima que tenemos ahora mismo, porque todo lo que estamos viendo va contra el sentido común y va contra lo que los demócratas entendemos que debería ser una sociedad igualitaria y plena en derechos, ¿no? Con lo cual, a mí por lo menos me rompe permanentemente la cabeza el estar lidiando con cosas que van contra ese sentido común y que parecen cada vez más aceptadas por todo el mundo, ¿no? Miquel, ¿hay que distinguir entre Le Pen, Meloni y AfD, Alternativa por Alemania? Yo creo que Verónica acaba de dar en la clave, el sentido común. El sentido común. Todos estos que acabas de nombrar vienen con otro sentido común, ¿no?
y ese otro sentido común que está comprando poco a poco cada vez más gente y efectivamente también los partidos que están gobernando en Europa, ¿no? Por eso yo estoy en contra de llamar antieuropeístas a estos grupos de extrema derecha. No son antieuropeístas, representan la Europa colonial, la más rancia, la más racista, la Europa del Holocausto. O sea, eso no es anti-Europa, eso es Europa también, nos guste o no. Como dijo el otro día aquí María Eugenia Rodríguez Palop, antes querían destruir Europa, ahora quieren tomarla. Claro, tú sabes la cantidad de millones de euros que van a ganar y que van a poder invertir en la batalla cultural y en sus chiringuitos con la representación que acaban de sacar en las instituciones europeas. Tercera fuerza, traduce eso a millones de euros. Y todos los artefactos culturales, propagandísticos, mediáticos que van a poder poner en marcha para precisamente lo que estábamos hablando, para esa batalla cultural, para derribar ese sentido común, para que creamos que el problema de la inmigración es asomarte a la ventana y ver que hay gente con diferente color de piel, no que esté Europa abandonando a personas migrantes en el desierto para que se mueran de sed. Eso no es el problema de la inmigración. El problema de la inmigración es asomarte y ver diversidad, ¿no? Y te dicen, pero es que tienes que ser consciente de que hay problemas de convivencia. Claro, hay problemas que el capitalismo no resuelve y que la clase obrera se le enseña a que los problemas de sus problemas estructurales son porque hay gente que está peor que ellos, ¿no? Porque hay que competir por esos recursos, no porque hay un problema estructural. Mira hacia arriba. Cuando la izquierda deja de mirar hacia arriba y mira al lado y mira a ver quién está abajo, ahí la batalla se ha perdido. Ese sentido común que ha derribado una parte de la extrema derecha en una parte de la clase trabajadora es su principal victoria. Da igual que hayan sacado un tercio o la mitad de los representantes. Lo vuelvo a repetir, me preocupa muchísimo más leer a gente que quizás nunca votó a la extrema derecha, pero que está reproduciendo y está comprando absolutamente todo el marco de la extrema derecha para explicar un fenómeno tan asumido por la izquierda históricamente como es el capitalismo como problema y los problemas estructurales del capitalismo como problema. Bueno, y es el propio capitalismo y el neoliberalismo los que se revolvieron primero contra precisamente el avance de derechos progresistas que hubo en la década anterior, en el ciclo que ya desgraciadamente se ha cerrado. Esa reacción es una respuesta, una contestación a la acción progresista que hubo antes. Aunque la ultraderecha ha pasado de 118 a 148 escaños, como decíamos antes, la suma de populares, socialistas, liberales y verdes supone el 63% del Parlamento Europeo. Antes era el 69%. Ignacio, ¿cambiará realmente el equilibrio de poder en Europa? Yo creo que por ahora no. Por ahora todo apunta a que se va a reeditar la coalición que ahora mismo gobierna Europa y que lleva gobernando Europa desde hace décadas, que es una especie de gran coalición bastante peculiar, porque los mismos partidos que pactan las leyes en Europa después se matan en sus respectivos parlamentos. Pero por ahora parece que funciona y desde luego es mejor que la alternativa, que sería una alianza entre el PP europeo y estos partidos de extrema derecha tan dañinos. Y luego, volviendo a lo que estabais comentando antes sobre por qué crecen estos partidos, de dónde viene esta... ayer escuchaba a Alvise Pérez hablar de un tema que debería ser una bandera de la izquierda, no de la extrema derecha, la vivienda. Decía, ¿cómo es posible que la gente tarde tantos años en poder comprarse una vivienda? Eso es un elefante en la habitación que está delante de todos nosotros desde hace tanto tiempo, que lo sorprendente es que este gobierno de coalición no lo haya puesto como prioridad número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, y luego ya la sexta vemos qué más cosas hacemos. Y cuando no hay una respuesta desde quienes deberían ser los principales responsables de solucionar ese problema, lo que te llega son los discursos populistas, porque no sé cuál es la propuesta de Alvise Pérez para solucionar el tema de la vivienda, pero me lo puedo imaginar. No puede ser muy distinta a Vox, que también habla de la vivienda y lo que propone es una desregulación absoluta como la que provocó la anterior burbuja a principios de este siglo. Entonces, creo que por ahí claramente hay elementos de mejora, pero también creo que hay otros donde es imposible. No puedes pretender que la izquierda, por ejemplo, compita con la extrema derecha en ver quién hace el discurso más ridículo sobre la pandemia. Pues sí, te puedes poner en posiciones anticientíficas, pero no por eso vas a conseguir tener una solución que vaya a funcionar a medio o a corto plazo. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Miquel de no abandonar las banderas de la izquierda o culpar a las banderas de la izquierda de esto. Esto no es culpa ni del feminismo, ni de la inmigración, ni de que la izquierda no tenga un discurso ahí, para nada. Creo que además, si se miran los resultados de por qué ha pasado en la izquierda a la izquierda del PSOE, creo que se ve muy bien cuáles son los elementos. Ha habido uno muy evidente, que es que Pedro Sánchez y el PSOE han utilizado muy bien los ataques de los jueces y de la extrema derecha para absorber todo el voto posible, todo el que han podido. De hecho, lo más preocupante para el bloque de la izquierda es precisamente que esto supone que ha habido una parte del voto socialista que se ha ido a la abstención o a la derecha.
para entender cuáles han sido los cambios de flujos. También hay una parte que tiene que ver con la movilización. Estas elecciones, por mucho que algunos estemos muy preocupados, yo entre ellos, con el ajo de la extrema derecha, una parte de la sociedad ha estado ajena. No ha llegado al 50% la participación. Es muy poquito. Es lo normal en unas europeas, pero sacar de aquí conclusiones de cambio de ciclo me parece precipitado, porque en unas elecciones con baja participación triunfa siempre quien está más movilizado. ¿Y quién lo está ahora? Pues el que se cree realmente que Sánchez es un gobierno, es un presidente traidor y que estamos gobernados por una coalición socialcomunista que va a quitar a la gente la casa de la playa. Esto da mensajes engañosos. Me da la impresión de que la foto es un poco, antes hablábamos de las municipales autonómicas, algo parecido. El resultado de las municipales autonómicas de primavera fue igual de desastroso que este, y solo 2 meses después la derecha se llevó el gran chasco de su historia, porque la participación fue otra. Yo me atrevo a pronosticar que si hubiese unas elecciones mañana, el resultado no sería el de estas europeas, se parecería más a las del año pasado. Ya bueno, pero es que la izquierda está desmovilizada y también desmotivada. Igual que las municipales y autonómicas de 2023, ¿eh? Si te miras los porcentajes de votos... Sí, pero quizá no podemos salvar los partidos rozando el larguero uno tras otro. Eso desde luego. Y ahí eso no significa que no haya, como tú decías al principio, que preguntarse qué es lo que se ha hecho bien en esta campaña de las europeas en Sumar, porque decir qué es lo que se ha hecho mal es más largo. Como repasamos en el programa del pasado jueves, ¿para qué sirve Europa? Algunas de las propuestas de la ultraderecha son limpiar la Unión Europea de migrantes, acabar con las transferencias financieras desde el norte a los países más pobres del sur y este de Europa, acabar con la política agraria común, comunitaria, el espacio en Schengen y la transición ecológica. Virginia, ¿veremos retrocesos de derechos en la Unión esta legislatura? Bueno, iba a decir afortunadamente, pero no sé si la palabra es afortunadamente, pero bueno, por lo menos el PP, la socialdemocracia y los liberales mantienen ahí el grueso del Parlamento, y por tanto espero que se imponga algo de sentido común, por lo menos en alguno de los campos. No espero mucho sentido común, mucho más sentido común en toda la parte migratoria, francamente, ya después del pacto que firmaron que llaman de asilo, que debería de ser de antiasilo. Pues francamente no espero nada más, ¿no? Pero creo que en cuanto a la PAC, pues me imagino que se seguirán manteniendo las medidas actuales, y yo creo que en el resto, pues más o menos, no creo que veamos muchos cambios, salvo que todos estos partidos de extrema derecha terminen uniéndose y conformando un grupo más potente que pueda ocupar la segunda posición en el Europarlamento y desbancar a la socialdemocracia. Claro. Porque hay que recordar que los ultras no avanzan unidos, y el mejor ejemplo es que el húngaro Viktor Orbán, que saca 10 escaños en Europa, no tiene por ahora familia política, y el grupo Identidad y Democracia, por cierto un oxímoron, que incluye a Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini, expulsó al partido alemán AfD. Miquel, ¿la división restará fuerza a la ultraderecha? Yo creo que no. Yo creo que en lo básico van a estar de acuerdo. Creo que esas diferencias son circunstanciales, son porque el momento en el que se configuraron esos grupos. Pensemos que Meloni es un actor nuevo, ¿no? Y Le Pen lleva mucho más tiempo. Orbán tiene una hegemonía que quizás se vale por sí solo. Y bueno, son actores muy distintos, pero yo creo que en el corazón de las propuestas y del proyecto que tienen para Europa están en sintonía. A mí lo que me preocupa más es cómo van a influir cada vez más estas formaciones en los demás partidos. Y ya no hablo solo del Partido Popular Europeo, sino hablo de todos los demás, ¿no? Y cómo estas ideas van poco a poco siendo incorporadas en los programas y en las propuestas de los otros grupos. Creo que la izquierda que se presentaba en estas elecciones dividida no puede escudarse única y exclusivamente, digamos, en echar la culpa a la habilidad que ha tenido la extrema derecha y las derechas para su fracaso, ¿no? Y yo creo que aquí hay actores muy importantes. Los medios de comunicación, no debemos olvidar que han jugado un papel importantísimo durante todos estos años para encumbrar a personajes como Milei en Argentina, pero en la Unión Europea también, a muchos de ellos históricamente.
pero también no olvidemos que hay una serie de actores, de think tanks, una serie de fundaciones. Hablábamos al principio del yunque, que parece una fricada, pero no es tan friki cuando ponemos nombre y apellidos a las empresas que están financiando Atlas Network y todas estas redes internacionales de influencia, ¿no? Y aquí yo creo que nos perdemos una parte del partido si no vemos un poco más allá de la fachada que representan los partidos políticos. Detrás, entre bastidores, hay muchos otros actores jugando en la partida, ¿eh? Y aquí yo creo que vale la pena, ¿no? que escuchemos a la gente que conoce bien los entresijos de Europa para entender esos lobbies cómo funcionan, ¿no? Nosotros también jugamos en esta partida y en este partido, así que necesitamos más que nunca medios progresistas fuertes, unidos. Necesitamos también que estéis ahí al otro lado apoyándonos. ¿Qué somos? Un podcast. ¿Qué somos? Un estudio. ¿Qué somos? Un espacio. ¿Qué somos? Carne cruda, carne cruda, carne cruda. Mucho más que un programa de radio. No me canso de repetiros que solo entre un 10 y un 15% de la audiencia financia este programa para que el resto podáis escucharlo. Así que os pido a ese 85-90% restante que arriméis el hombro en carnecruda.es para hacer posible esta república independiente de la radio. Y vamos aquí a casa, a ver qué ha pasado en nuestro propio patio trasero. No ha sido posible. Los resultados son claros y la candidatura de Sumar no ha recibido los apoyos suficientes para que sea elegido eurodiputado. Creo que a pesar del resultado hicimos lo correcto. Éramos conscientes del riesgo que corríamos. Nuestro deseo siempre ha sido no dividir más a la izquierda y en eso vamos a seguir trabajando. Sumar solo ha conseguido 3 escaños. Y por esos 3 escaños, Izquierda Unida, que iba en cuarta posición en la lista con Manu Pineda, a quien escuchábamos en un tuit que publicó ayer, se queda fuera del Parlamento Europeo por primera vez en su historia. Ignacio, ¿cómo valora la estrategia de Yolanda Díaz? Decíamos antes de enumerar sus errores, resumámoslo. Pues a ver, para mí es un error el nombramiento de la candidata. Creo que Estella Galán es una persona estupenda, maravillosa, pero no era la persona adecuada para unas elecciones así. Es muy difícil asomar la cabeza frente a una candidata tan conocida como Irene Montero, pero la manera de solucionarlo no es poner a una candidata completamente desconocida. Creo que también fue un error cómo se gestionó el propio nombramiento. No solo la elección de cuál se elige finalmente, sino cómo se hizo, sin implicar a nadie más de todos los partidos de la coalición, que se enteraron básicamente a la vez que todos los ciudadanos de que iba a ser Estella Galán. No sé si la solución son unas primarias, pero desde luego sí es al menos un debate interno, que no se tuvo en esta ocasión. Me parece que también fue un error la manera de confeccionar las listas. Desde la dirección de Sumar y el equipo de Yolanda Díaz vieron que había una triple alianza contra ellos, entre Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís, y lo que hicieron fue una táctica conocida en las guerrillas de la interna, que es dividir apostando por el más pequeño. Premio al más pequeño, que es Compromís, de los 3, y coloco a Compromís por delante de los otros 2, de Izquierda Unida y de Más Madrid en las listas, y el resultado es que acabas frustrando a quien te aporta más votos, que es Más Madrid ahora, y a quien te aporta sobre todo más estructura local, que es Izquierda Unida, y que por primera vez en la historia de las europeas no tendrá ningún eurodiputado. Todo esto lo que ha generado, y luego el último error, me parece que es un gran error, que Yolanda Díaz ayer no quisiera ir a la sede y no quisiera acompañar a su candidata en su derrota, porque, lo siento, pero Estella Galán no es responsable de este resultado electoral. No es ella la que tendría que comparecer, no solo es ella la que tenía que haber comparecido. Y creo que en todo esto Yolanda Díaz pues claramente se ha equivocado y que dentro de la coalición ha provocado muchísimos problemas. También creo, aunque esto es un poco más complejo y tampoco tengo yo la solución, que Sumar no ha acertado en cuál era el tono de su discurso frente a sus 2 fronteras, frente a Podemos y frente al PSOE. Ha ido dando bandazos en ambos frentes. Una temporada Podemos lo ignoraba, otro lo criticaba, respecto al PSOE de repente muy cerca, de repente muy lejos, y el votante no entiende nada. ¿Cuál es exactamente la distancia? Y es verdad que la posición de partida era complicada en cualquier caso, porque es muy difícil ser el socio pequeño y de izquierdas de un gobierno de coalición que tiene oposición desde la izquierda. Era muy difícil ya de partida porque siempre desde la izquierda se va a poder sacar punta a cualquier cesión, y siempre desde el socio mayoritario se van a atribuir tus logros, con lo cual es muy difícil esa posición. Ya era difícil para Unidas Podemos, pero al menos no tenía más que a Frente Obrero allá lejos y fuera del Parlamento. Pero en el caso de Sumar tiene a 4 diputadas en el Parlamento que le están permanentemente buscando las cosquillas y no han acertado en cuál era el tono. Y luego hay una
hay un error, pero no creo que sea atribuible en exclusiva a Sumar. La división a la izquierda al final frustra a todo el votante de izquierda. Y da igual de quién sea el responsable, da lo mismo, ¿eh? Yo puedo tener mi opinión sobre quién tiene más culpa en esa división. Creo que estaremos de acuerdo, Javier, en cuál es el diagnóstico. Da para otro programa, también te lo digo. Sí. Pero desde luego no creo que eso sea una cuestión simétrica que se pueda repartir por igual a todos, pero tampoco es una cosa que se pueda omitir. Claro que eso ha provocado gran parte del trasvase de votos hacia el PSOE. El resultado es un desastre sin paliativo y ya distintas voces han criticado duramente desde dentro a Yolanda Díaz, especialmente desde Más Madrid. ¿Está en peligro el liderazgo de esta coalición, Virginia? A ver, yo creo que lo que era Sumar nunca ha terminado de estar claro, ¿vale? O sea, Sumar y cada vez lo está menos. Efectivamente. Pero, o sea, recordemos cómo nació Sumar, o sea, que fue una cosa como muy precipitada para las elecciones del 23J y para las del 28M. Empezó el rollo este de los vetos, bueno, sobre todo fue para las del 23J, porque fue justo cuando convocó Pedro Sánchez las elecciones, cuando hubo que constituir lo que más o menos iba a ser Sumar, ¿no? Yo creo que en aquel momento, en las elecciones del 23J, Sumar concitó votos y un cierto consenso dentro de la izquierda por la necesidad imperiosa de frenar esa extrema derecha que se venía, ¿no? Pero claro, tenía todo el camino por andar. O sea, es decir, con lo que consiguió el 23J, o sea, eso era el punto de partida, no era el punto de llegada. Y en mi opinión, se ha jugado de alguna forma en Sumar a que aquel fue el punto de llegada. Entonces, a partir de ahí, la gestión ha sido bastante errática, a la interna y hacia afuera, ¿no? Ese discurso electoral que hubo el 23J, ¿no? De conseguir que las personas vivieran mejor, que bueno, pues que es un discurso válido, pero un poco vacío, ¿no? De contenido, o sea, es bonito, es rosa, pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues yo creo que muchas personas de la izquierda se han quedado con las ganas de entender que efectivamente qué es lo que hay detrás de ese discurso, ¿no? Y claro, todo esto frente a una Irene Montero que sí que ha sabido enfocar muy bien, bueno, pues el terreno en el que estaba jugando, ¿no? Y hacer tres apuestas muy claras que eran paz, feminismo y Palestina, que son tres conceptos claves para la izquierda además, o sea, en las que cualquier persona de izquierdas se puede sentir identificada, ¿no? Y esa claridad y concisión le ha faltado a Sumar, yo creo que no solo en estas elecciones, sino desde hace muchos meses. Os pido yo a vosotros concisión a partir de ahora porque nos queda poco tiempo y algunos temas más que quiero poner sobre la mesa. Como bien dice Virginia, creo que Podemos ha hecho mucho mejor campaña que Sumar. Siendo un solo partido, ha obtenido unos resultados no muy lejanos a esa coalición de más de una decena. Así que hay que felicitar a Irene Montero, pero aún así estamos hablando de que 10 años después hemos pasado de los 5 con los que rompió Podemos como una exhalación en el Parlamento Europeo a estos 2 que suponen una pírrica victoria, sobrevivir. Sin ninguna duda, Irene Montero ha hecho muchísima mejor campaña que todos los demás. Y en el debate lo vimos y además ella sabía muy bien el terreno en el que pisaba y no se explica muy bien tampoco ni en la configuración de la identidad que ha pretendido hacer Sumar de su propio proyecto. Yo creo que no ha sabido comunicar, no sabíamos qué identidad, qué era Sumar, no conocíamos ni a los candidatos que iban en primer puesto. Yo creo que nos hacemos un flaco favor las izquierdas en general, y esto lo digo desde fuera de cualquier tipo de organización política, si medimos los éxitos por la cantidad de representación que han sacado los míos, los de mi grupito. Yo creo que esto es un error. Yo creo que el gran fracaso de la izquierda es buscar siempre, digamos, los pequeños éxitos de nuestra camarilla y no entender que el proyecto global, que el votante de izquierdas mayoritario, esos millones de votos que se han perdido desde hace unos cuantos años, no pertenece a ninguno de estos partidos, ni tiene necesidad de un líder, ¿no? que le guíe, sino todo lo contrario. Quiere ver un proyecto serio, con propuestas, que sea útil, que ilusione, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que aquí es verdad que Irene Montero tiene una fidelidad extraordinaria, porque es muy buena comunicadora y ha sabido hacer muy buena campaña. Y Sumar, yo creo que no ha sabido integrar, digamos, esa desafección que venía de Podemos, que buscaba una alternativa y que no ha sabido poner sobre la mesa, digamos, esos diferentes grupos que componen hoy en día la coalición
coalición y deben ir al rincón de pensar un poquito todos y ver qué es lo que podemos hacer ya no por nuestro grupito, sino que podemos hacer para que la izquierda sea una opción de futuro, ¿no? y que tenga alternativas. Y también me sumo a la lástima porque Izquierda Unida y en concreto Manu Pineda, ¿no? pues se haya quedado fuera, porque creo que la verdad es que Manu ha hecho muy buen trabajo. Ha sido uno de los bastiones en la denuncia del genocidio en Gaza. Os pido un último análisis sobre los resultados del resto de fuerzas. La derecha y la extrema derecha española se han llevado el 48,4% de los votos frente al 38,1% que tienen PSOE, Sumar y Podemos juntos. ¿Cómo queda el Partido Socialista? ¿Cómo queda Sánchez? ¿Cómo queda Feijóo? ¿Y cómo queda la ultraderecha después de esto, Ignacio? Pues mira, Feijóo queda bien, estaban muy asustados allí, un margen estrecho por debajo de los 3 puntos, o un 2, un 1, habría sido probablemente cuchillos largos en Génova 13, y esto lo han evitado de manera holgada, pero en fin, yo creo que tienen poco que celebrar, porque que tú hayas conseguido absorber a Ciudadanos y al mismo tiempo que lo logras te salga un tercer partido aún más ultra, pues es un problema terrible y que complica enormemente las posibilidades de llegar a la Moncloa de Alberto Núñez Feijóo. Mucho más de lo que ahora parece, porque lo que vamos a descubrir en los próximos meses, en las próximas semanas, va a ser inevitablemente, por pura matemática, a medida que aumenta el grado de conocimiento de Avise Pérez y se acabó la fiesta, un aumento de este partido a costa de Vox y algo del PP, fundamentalmente de Vox, que complica muchísimo luego el reparto con la ley electoral española. Luego, en el caso de Pedro Sánchez no le afecta a nada. Ellos están en una posición del 30%, que es un porcentaje que les permite disputar con éxito unas elecciones generales al Partido Popular, y sí, lo han hecho comiéndose a toda su izquierda, porque esos votos salen de ahí. ¿Dónde están los votos de la izquierda? Pues se han ido con Pedro Sánchez, básicamente. Pero claro, esto... la legislatura va a depender no tanto de este resultado electoral, que no es ni un match ball ni un jaque mate para Feijóo ni otro para Sánchez. Dependerá de cómo vaya la evolución hoy, por ejemplo, en la mesa de Cataluña, de cómo se ponga en marcha el nuevo Parlamento y de si son capaces de sacar unos presupuestos generales del Estado con Junts, que sigue siendo muy difícil. Voy a preguntarle precisamente por Cataluña y por las fuerzas nacionalistas a Virginia. Bildu y el BNG salvan la candidatura conjunta de Ahora Repúblicas, pero, mirando los datos por regiones, Esquerra se hunde en Cataluña, lo mismo que Junts. ¿Qué lectura haces y cómo puede afectar eso a la formación de gobierno en Cataluña, donde, por cierto, el PSC se ha obtenido excelentes resultados? Bueno, yo creo que efectivamente es un espaldarazo para el PSC y ahora vamos a tener que ver cómo lidian con todo esto RC y Junts, pero sí que creo que hay un tema que es muy importante y es que la suma de Ahora Repúblicas con PNV y Junts, o sea, con la otra formación, y de las izquierdas alternativas, ha conseguido dejar fuera del puesto tercero a Vox en Galicia, en Euskadi, en Navarra y en Cataluña. Es decir, que más allá de esa tensión, digamos, entre RC y Junts, o sea, creo que este es un dato clave porque, bueno, pues también son izquierdas y combinaciones de partidos territoriales los que hacen de freno a la extrema derecha, que junto con los feminismos está claro que son las barreras de contención. Entonces creo que ahí hay que ponerle un ojo importante. Lo que parece que está claro, al menos de cara afuera, es que el independentismo pierde fuelle, ya lo habíamos visto en las elecciones catalanas. Y bueno, pues hoy precisamente se constituye el Parlamento. Vamos a ver qué sale de ahí, porque no pinta demasiado bien, la verdad. Hay que recordar, sí, que si no tuviéramos a Galicia, a Cataluña, a Euskadi, incluso a Navarra y Canarias, y si mirásemos solo a Madrid, este país sería claramente de derecha extrema. Sí, con un elefante en la habitación o más bien una ardilla. ¿Cómo catalogamos el fenómeno Alvise, Miquel? Vamos a ver, yo creo que hay que leer el momento, como decíamos antes, de cuando surge el personaje, partiendo de que el personaje fue asesor de Toni Cantó, ¿no? Y digamos que esta es su cuna política, eso para empezar, ¿no? Y después hay que entender también el medio por donde él ha basado su propaganda, que es las redes sociales y sobre todo Telegram. Es decir, aquí hay un nicho que los demás partidos están a por uvas, que no entienden, no saben ni quién es esta persona, porque siguen pensando que
todo se mueve en la televisión, en los platos de televisión y en las radios y en los periódicos mayoritarios. Hay vida más allá y hay una serie de gente que ya no confía en estos medios de comunicación convencionales y busca respuestas en otros sitios donde la garantía, digamos, de veracidad no es que los medios tradicionales tengan hoy en día y gocen de mucha veracidad por muchos motivos, ¿no? Pero es verdad que en las redes, pues, ¿qué te voy a contar, ¿no? Y aquí pues se cuelan, y más en contextos como pandemia, ¿no? Que la gente busca respuestas a qué está pasando, o la guerra, que se prestan múltiples teorías de la conspiración y tal, pues busca respuestas y salen personajillos de este tipo pues que te dan el susto. Y Milei no se aleja mucho de este personaje, ¿eh? Miquel Ramos, Virginia Pérez Alonso, Ignacio Escolaro, seguimos leyendo y por supuesto seguiremos escuchando aquí en Carne Cruda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Abrazo. Financia el periodismo libre e independiente.